Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis para el canal Físico-Medic. Hoy vamos a meternos de lleno en la física oculta de las salas de hemodinamia y en esas herramientas técnicas clave para proteger al personal. O sea, sabemos que esta tecnología salva vidas a diario, pero también trae consigo este riesgo invisible constante. Así que dominar los parámetros técnicos del angiógrafo ya no es un lujo, es una habilidad básica de supervivencia. ¡Comencemos! Para arrancar, hay una paradoja fascinante que a veces sorprende hasta a los más experimentados. Si nos preguntamos cuál es la mayor fuente de radiación en la sala, casi por instinto miraríamos al tubo de rayos X, ¿verdad? Pues resulta que no. A través del famoso efecto Compton, el paciente actúa como el emisor principal de la radiación dispersa. Los fotones chocan con sus tejidos y salen rebotados literalmente en todas direcciones, directo hacia el equipo médico. Así que para dominar este tema y proteger a todos en la sala, esta será nuestra hoja de ruta. 1. El riesgo en la sala. 2. El principio ALARA. 3. La fluoroscopía pulsada. 4. Colimación y filtros de cobre. 5. Geometría y posicionamiento. Y por último, la cultura de seguridad. Punto número 1. Riesgo en la sala. Hay que reconocer que el entorno del laboratorio de cateterismo es cada vez más complejo y, la verdad, bastante peligroso si no se gestiona bien. A ver, los procedimientos de hoy en día, como tratar oclusiones totales o poner válvulas transcatéter, son maravillas que salvan vidas, de eso no hay duda. Pero, sin quererlo, aumentan muchísimo el tiempo de exposición. A esto sumémosle el desgaste físico. Imagínense que 1 de cada 2 intervencionistas termina con lesiones ortopédicas por estar cargando esos pesadísimos delantales de plomo durante horas. Todo esto, sumado al riesgo a largo plazo por esa radiación secundaria que dispersa el paciente, hace que manejar las dosis sea, francamente, una urgencia. Pasemos al segundo punto, el principio ALARA. Este es el marco ético y operativo que sí o sí debe guiar cada decisión que se toma frente a la consola. Y lo interesante de ALARA, que por sus siglas en inglés significa tan bajo como sea razonablemente posible, es que no es solo un trámite o algo que dice el manual, es una responsabilidad activa de todos los días. Se trata de esa ciencia de decidir en tiempo real, cómo lograr la imagen perfecta para que la intervención sea un éxito, pero usando la menor cantidad de fotones posible para evitar cualquier daño biológico. Vamos al punto 3, la fluoroscopía pulsada. Aquí es donde vemos cómo aplicar esto ya en la práctica, manipulando el tiempo y la frecuencia de los fotogramas. Es súper importante tener clara la diferencia entre los modos de imagen. El modo cine o de adquisición nos da unas imágenes espectaculares y súper detalladas, claro, pero el costo es altísimo. Hablamos de que administra entre 10 y 20 veces más dosis por fotograma que la fluoroscopía normal. O sea, abusar del botón de adquisición dispara exponencialmente la exposición de absolutamente todos en la sala. Y aquí viene el dato clave: la reducción masiva de dosis que podemos lograr. Si al trabajar en fluoroscopía bajamos los pulsos de 30 por segundo a 15, a 7.5 o incluso a 4 en algunos equipos, fíjense que la dosis de radiación cae entre un 50 y un 75%. ¡Es un montón! Y todo con solo presionar un botón antes de empezar. Número 4 en nuestra lista, colimación y filtrado con cobre. Vamos a ver cómo moldear el haz de rayos X y, lo más importante, cómo cambiar su calidad. Fíjense que la colimación tiene un doble beneficio buenísimo. Al cerrar las láminas de plomo para encuadrar estrictamente lo que nos interesa, estamos irradiando un volumen de tejido mucho menor. Menos tejido irradiado significa menos fotones rebotando, lo que baja la radiación dispersa entre un 30 y un 60%. Además, con la tecnología de colimación virtual, podemos ajustar esto sobre la última imagen en pantalla sin pisar el pedal ni emitir radiación extra. Una genialidad. Ahora, más allá de la forma del haz, hablemos de su calidad. El tubo emite un espectro enorme, y los fotones de muy baja energía, los llamados fotones blandos, la verdad no tienen la fuerza para atravesar el cuerpo y formar la imagen. Se quedan atrapados en la piel del paciente, causando daño sin aportar nada al diagnóstico. Para eso usamos los filtros de cobre, que básicamente absorben estos fotones antes de que siquiera lo toquen. Y ojo al impacto de esto. Usar bien estos filtros espectrales puede reducir la dosis de entrada en la piel del paciente hasta en un 70%.
Sin duda, es de las técnicas más elegantes y eficientes para proteger los tejidos superficiales sin perder un solo detalle clínico. Llegamos a la sección 5, geometría y posicionamiento. Dejemos los botones de la consola un ratito y miremos el espacio físico, porque aquí las matemáticas y las distancias mandan. Aquí entra en juego la famosa ley del inverso del cuadrado. Básicamente, mantener el intensificador de imagen o el detector lo más pegado posible al paciente es innegociable. Al achicar ese espacio, el equipo necesita mucha menos radiación para dar una buena imagen. Con solo hacer ese pequeño ajuste de acercarlo, reducimos la dosis en piel en un factor de 1.62. Pero por otro lado, miren lo que pasa con la distancia hacia abajo. La separación entre el tubo emisor y el paciente tiene que ser siempre la máxima posible. Si bajamos demasiado la mesa y acercamos al paciente a la fuente de rayos X, la dosis en piel se nos multiplica drásticamente por un factor de 4.0. Así que la regla de oro es, la mesa de operaciones siempre lo más alta que permita la clínica. Y sobre cómo configurar el arco en C. El tubo de rayos X siempre va debajo de la mesa. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la radiación secundaria rebota en dirección opuesta al tubo. Si está abajo, el rebote se va hacia las piernas del personal, que están protegidas por las faldillas plomadas de la mesa. Si el tubo estuviera arriba, bueno, toda esa radiación nos daría directo en la cabeza y los ojos. Sección 6. Cultura de seguridad. Vamos a consolidar todas estas estrategias y ver un poco hacia dónde va el futuro de la hemodinamia. Aquí les dejo lo que sería nuestra guía de supervivencia, el resumen definitivo que todo operador debería saberse de memoria. Son 4 pilares clave: fluoroscopía pulsada, colimación estricta, uso de filtros de cobre y un buen posicionamiento geométrico. Dominando esto, cumplimos con el principio ALARA y cuidamos la salud de todos en la sala de forma constante. Pero la innovación tecnológica no se detiene, ¿cierto? Hoy estamos viendo una transición espectacular desde las pesadas intervenciones manuales hacia sistemas robóticos increíbles, como el CorePath GRX. Esto cambia todo el paradigma. En vez de estar de pie, pegado a la fuente de dispersión y cargando plomo, el operador dirige todo desde una cabina completamente blindada a varios metros de distancia, usando joysticks de altísima precisión. Y el resultado de esto es una locura. La asistencia robótica tiene la capacidad de reducir la exposición a la radiación del operador principal en más del 95%. Literalmente elimina casi toda la fatiga y el riesgo ocupacional de un plumazo. Para cerrar nuestro análisis, vale la pena dejarlos con esta reflexión. Con toda esta robótica y la inteligencia artificial empujando hacia el ideal de la radiación cero, ¿acaso la educación básica en física sigue siendo nuestra mejor armadura? Y a pesar de toda la tecnología, la respuesta es un rotundo sí. Ningún nivel de automatización va a reemplazar jamás el entender cómo funciona la física de la radiación. Comprender el porqué detrás de las decisiones en la consola sigue siendo nuestra barrera más fuerte y confiable frente a lo invisible.